Hoy exploraremos una fascinante historia de una mujer que desafió las expectativas y cambió el curso de la historia bíblica. Sin embargo, su nombre ha quedado relegado al olvido. En este video, nos sumergiremos en la vida de esta mujer extraordinaria que desempeñó un papel crucial en los eventos narrados en las Sagradas Escrituras, pero que rara vez se menciona en los relatos tradicionales. Prepárense para descubrir quién fue esta figura intrigante que, a través de su valentía, sabiduría y acción, dejó una huella imborrable en la historia de Israel y en el corazón de aquellos que la conocen. Acompáñanos en este viaje de redescubrimiento mientras exploramos la pregunta: ¿quién fue la mujer que cambió la historia bíblica y nadie la recuerda? Por el oír viene la fe. Bienvenidos a Fe en Historias. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Muchas gracias por suscribirte. Hay personas, y luego hay personas especiales, aquellas que pueden cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Esto es lo que le sucedió a David cuando conoció a la mujer especial, Abigail. Esta historia tiene lugar después de la pérdida de su mentor Samuel, como se registra en 1 Samuel 25:1. Tras el fallecimiento de Samuel, todo Israel se reunió para lamentar su partida. Después del funeral, David partió y se dirigió al desierto de Parán, como se registra en 1 Samuel 25:2-3. En esa época, vivía un hombre llamado Nabal, cuyos negocios y riquezas estaban en Carmelo. Tenía ovejas y 1000 cabras. Nabal estaba ocupado esquilando sus ovejas en Carmelo. A pesar de su riqueza material, su carácter era tan áspero como sus transacciones comerciales. Era conocido por ser duro y malicioso en sus tratos. Por otro lado, Abigail, la esposa de Nabal, destacaba por su inteligencia y belleza. Aunque estaba casada con un hombre de dudosa moral, ella era un contraste notable. Existen 4 tipos distintos de riqueza: lo que poseemos, lo que hacemos, lo que sabemos y, lo más importante, quiénes somos y en qué creemos. Las verdaderas riquezas residen en el carácter. Nabal poseía abundancia material, pero su riqueza estaba limitada a sus posesiones, una forma de riqueza superficial y vacía. Era época de cosecha para un criador de ovejas, un momento de generosa hospitalidad y celebración durante la esquila de las ovejas. El nombre Nabal revelaba su naturaleza, ya que significa sensato en hebreo. Los nombres en Israel a menudo reflejaban el carácter de las personas, y Nabal ciertamente personificaba este significado. En contraste con su esposo, Abigail no solo poseía una belleza llamativa, sino también una profunda perspicacia. La Biblia la elogia afirmando que era hermosa, un elogio raramente aplicado a otras mujeres en la Biblia, reservándose para mujeres notables como Sara y Esther. El hecho de que una mujer tan notable como Abigail estuviera ligada a un hombre como Nabal era desconcertante. Cuando se supo en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas, David envió a 10 jóvenes para llevar saludos en su nombre. A partir de aquí, nuestra historia se desarrolla en una serie de eventos que exploran las relaciones y las elecciones de estos personajes. Las palabras de David fueron amistosas: que tengas una larga vida, que la paz esté contigo, con tu hogar y con tus posesiones. He oído que tienes esquiladores. Los pastores que estuvieron con nosotros no fueron perjudicados y no les faltó nada durante el tiempo que estuvieron en Carmelo. Pregunta a tus jóvenes y te lo confirmarán. Por lo tanto, pido que mis hombres sean bien recibidos por ti y tratados con amabilidad. Estamos aquí en un día de fiesta y nos gustaría que nos ofrecieras lo que tengas a mano para tus sirvientes y para tu hijo, David, expresaron los jóvenes de David a Nabal con estas palabras, con palabras en nombre de David. Esperaron y luego reforzaron su solicitud: por favor, ofrece a tus sirvientes y a tu hijo, David, lo que tengas a mano. David hizo esta solicitud porque había prestado un valioso servicio a Nabal protegiendo sus rebaños de los ataques filisteos. Sin embargo, este no era un acuerdo de protección, sino un servicio genuino. David no había exigido el pago previamente, esperó el momento oportuno, cuando Nabal estaba prosperando con la esquila de las ovejas, para hacer su pedido. Envió 10 jóvenes mensajeros para transmitir su solicitud, demostrando su cortesía y consideración. Transmitieron saludos de paz y amor para que Nabal no se sintiera presionado por el miedo o la intimidación. Nabal fue recordado de los servicios prestados por David.
No se trataba simplemente de un acuerdo comercial, sino de una conexión forjada durante tiempos difíciles. David había protegido a los pastores y rebaños de Nabal, mostrando su bondad y lealtad. La solicitud de David estaba en total conformidad con las costumbres y tradiciones de la época de cosecha y esquila de ovejas. David no estableció un precio fijo ni exigió una contribución específica, simplemente pidió que Nabal ofreciera lo que considerara adecuado. Este gesto permitió que Nabal demostrara su generosidad libremente, sin sentirse presionado. La relación entre ellos se basaba en la confianza mutua y el respeto. En lugar de imponer su voluntad, David ofreció a Nabal la oportunidad de actuar con generosidad. Su enfoque se construyó sobre la base del respeto mutuo. David esperó la respuesta de Nabal, esperando que ésta reflejara la bondad y la justicia que habían sido parte de su historia compartida. David dejó la decisión en manos de la generosidad de Nabal. Los mensajeros de David esperaron la respuesta. 1 Samuel 25, 10-12 de la Biblia amplificada relata que Nabal respondió a los sirvientes de David preguntando, ¿quién era David y quién era el hijo de Jesé? Dijo que había muchos siervos que se rebelaban contra sus amos y cuestionó si debería compartir su comida y recursos con hombres que ni siquiera conocía. Nabal estaba al tanto de la fama de David, pero eligió ignorar su identidad y lo insultó directamente, menospreciándolo y sugiriendo que era solo un rebelde y fugitivo. Esta afirmación era falsa, ya que David siempre había sido leal y se había defendido con prudencia ante las amenazas de Saúl. La actitud desconsiderada y falta de empatía de Nabal quedó al descubierto al negarse a compartir sus bienes, revelando su mentalidad mezquina. En lugar de reconocer que todas las cosas pertenecen al Señor, vio sus posesiones como propiedad exclusiva y no estaba dispuesto a compartir su generosidad. Abigail reconoció la verdad de que nada realmente le pertenece a uno. En lugar de pensar esto es mío y compartiré contigo, ella comprendió que todo pertenece al Señor y que la generosidad es una forma de compartir lo que ya es del Señor. Ante la negativa insultante de Nabal, David tomó una decisión. Instruyó a sus hombres a empuñar sus espadas. Cerca de 400 hombres siguieron a David, mientras que otros 200 se quedaron con provisiones y suministros. Se estaban preparando para actuar en respuesta al irrespetuoso rechazo de Nabal. La negativa de Nabal fue un intento de insulto, algo que David comprendió claramente. Si esto hubiera ocurrido en nuestros tiempos, David estaría preparado para la lucha. Sin embargo, él no respondió de la manera que el Señor habría esperado de él frente a un insulto o incluso un ataque. Dios nos instruye a responder a los insultos con amor y bondad, devolviendo el mal con el bien. Este es un terreno elevado para caminar. David no trató a Nabal con la misma paciencia y compasión que había mostrado hacia Saúl. Cerca de 400 hombres acompañaron a David. No venían a Nabal solo para hacer una declaración, estaban dispuestos a eliminar la amenaza. David y sus hombres se armaron, dejando algunos atrás para proteger sus pertenencias y actuar como refuerzos. Uno de los jóvenes sirvientes de Nabal informó a Abigail, la esposa de Nabal, sobre la situación. Le contó que David había enviado mensajeros con la intención de bendecir y saludar a Nabal, pero había sido tratado con desprecio. Los mensajeros de Dios habían sido generosos y protectores mientras estaban con el rebaño. El joven criado advirtió a Abigail sobre la inminente amenaza, revelando que se estaba planeando algo malo contra Nabal y su casa. Sin embargo, también reconoció la naturaleza obstinada de Nabal y lo difícil que era tratar con él. Nabal había insultado a los mensajeros de David, mostrando su desprecio. La situación estaba clara para los empleados de Nabal, estaban seguros de que David no aceptaría ese insulto sin reaccionar. Le pidieron a Abigail que tomara medidas, no solo por ellos mismos, sino también por la seguridad de la casa. Nabal era tan intransigente que ni siquiera valía la pena intentar hablar con él. Esto demostraba cuán fútil era un enfoque directo. Comprendieron la verdad expresada en el libro de Proverbios, mejor topar con una osa a la que han robado sus crías que con un necio en su necedad. Hicieron un apelo a Abigail, reconociendo que era más sensato enfrentar una situación peligrosa que tratar de convencer a un tonto. Abigail actuó rápidamente. Tomó 200 panes, 2 jarros de vino, 5 ovejas ya preparadas para cocinar, 5 medidas de granos tostados, pasas y 200 bollos de higo. Cargó todo esto en burros e instruyó a sus sirvientes a ir adelante.
Ella misma lo siguió montada en su burro. Sin embargo, no informó sobre su plan. Se dirigió a un lugar oculto en la montaña, mientras los hombres de Nabal se acercaban a ella. Actuando con rapidez y discernimiento, Abigail comprendió la urgencia de la situación y no perdió tiempo. Demostró sabiduría y diligencia tomando medidas que Nabal debería haber tomado en primer lugar. Cargó una gran cantidad de comida en poco tiempo, lo que reveló la riqueza de Nabal. Su respuesta insensata a David se volvió aún más decepcionante dado sus recursos. David, habiendo protegido los rebaños y bienes de Nabal, estaba a punto de tomar una decisión basada en las acciones y palabras de Nabal. Reconoció su cuidado por los bienes de Nabal en el desierto, asegurándose de que nada faltara. Sin embargo, Nabal respondió con malicia en lugar de bondad. David expresó su indignación y deseó que Dios actuara de manera similar con los enemigos de David. Habló emocionalmente, afirmando que cualquier hombre conectado a Nabal sería ejecutado al día siguiente. La resolución de David estaba clara: ejecutar a Nabal y a los hombres de su casa. Cuando Abigail vio a David, descendió rápidamente de su burro, se arrodilló y se inclinó en señal de respeto. Abigail reconoció su culpa y pidió permiso para hablar. Imploró a David que no prestara atención a su esposo, revelando que no había visto a los mensajeros de David. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete si no lo has hecho, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Muchas gracias por suscribirte. Abigail reconoció la intervención divina que impidió a David derramar sangre y buscar venganza. Pidió que los enemigos de David sufrieran el mismo destino que Nabal y ofreció un presente como muestra de arrepentimiento. Profetizó que Dios bendeciría a David con un reino seguro y duradero, asegurándole que esta situación no lo perturbaría. Abigail reconoció la justicia en las acciones de David y pidió que él recordara su favor cuando Dios lo bendijera. Mantuvo su escondite hasta que se encontraron cara a cara. La geografía montañosa permitió que Abigail descendiera sin ser vista. Fue ella quien primero avistó a David y su comitiva. Su llegada sorpresiva con una gran procesión de presentes interrumpió a David y su grupo. Abigail, con humildad y discreción, se postró ante David, mostrando respeto y reconocimiento por su error. Abigail, actuando con rapidez y sabiduría, evitó insultar a David, mostrando su disposición para remediar la situación. Abordó a David con delicadeza, pidiendo permiso para hablar y ofreciendo un presente. Llevó la conversación hacia el resultado que tenía en mente al indicar que el presente era para los seguidores de David. Evitó la impresión de que estaba interesada solo en el dinero y sugirió que la dignidad de David podía ser restaurada con generosidad, evitando así insultarlo. Abigail expresó su pedido de perdón de manera clara y directa, elogiando el carácter de David a pesar de su actual irritación. Describió la agitación presente de David como una anomalía temporal, señalando que él normalmente luchaba las batallas del Señor y que la maldad no se encontraba en él. Abigail recordó la promesa del Señor para la vida de David: el Señor ciertamente hará para mi Señor una casa duradera. La animó a mirar más allá de las perturbadoras circunstancias inmediatas hacia la promesa más significativa de Dios. Abigail aconsejó a David que considerara las consecuencias de su camino actual y la posibilidad de arrepentirse después de cumplir la promesa de Dios. Le pidió que no actuara impulsivamente, sino que confiara en las manos del Señor y dejara el problema en manos de Dios en lugar de buscar venganza. Abigail le instó a evaluar las futuras consecuencias de sus acciones. Sin embargo, Abigail también cometió errores. Tomó decisiones sin consultar a su esposo, Nabal, y criticó a Nabal abiertamente delante de David. Aunque su crítica a Nabal estaba justificada, no era apropiado hablar negativamente sobre su propio esposo. Abigail apeló a David para que la recordara cuando Dios lo bendijera. Utilizó una metáfora poderosa, comparando la vida de David con un feixe de vida en la presencia del Señor y la vida de sus enemigos con piedras que el Señor lanzaría lejos. Este fue quizás el aspecto más crucial de su discurso. Abigail utilizó una figura de lenguaje notable en su apelación, diciendo a David: eres como un pez que el Señor sostiene firmemente junto a sí mismo, mientras que tus enemigos son como piedras que el Señor arrojará lejos. Este llamado invitaba a David a actuar como alguien cercano al Señor.
Abigail lo llevó a recordar un momento en el que confió en Dios para la victoria al lanzar una piedra con una honda y matar a Goliat. Redirigió la atención de David de su deseo de venganza contra Nabal hacia el Señor, destacando cómo Dios podría resolver la situación de manera rápida y eficaz, mucho más que David con sus 4 hombres. Abigail persuadió a David recordándole su gloriosa llamada, su destino y su integridad en general. Lo alentó a considerar si sus acciones estaban alineadas con su futuro e integridad, en lugar de seguir una dirección destructiva. David reconoció el discernimiento de Abigail, bendijo su sabiduría y agradeció a Dios por enviarla, impidiendo que él cometiera un terrible error. Aceptó lo que ella trajo y la dejó regresar en paz a su hogar. David aprendió una valiosa lección gracias a Abigail. A través de Abigail, reconoció la intervención divina y se apartó del camino de la venganza, abrazando la sabiduría y la generosidad en su lugar. Abigail, con su actitud humilde y perspicaz, demostró ser una figura importante en la historia de David, guiándolo hacia la rectitud y la paz en lugar de la violencia y el conflicto. Comprendió que los sentimientos heridos nunca justifican la desobediencia ni nos llevan a pecar contra los demás. David reconoció que Abigail lo había salvado de cometer un grave error y comprendió que Dios estaba hablando a través de ella. Abigail también ayudó a preservar la reputación de David. Si él hubiera matado a Nabal y a su familia, esto lo habría manchado permanentemente. Siempre se preguntarían si podían confiar en él. Abigail evitó que esto sucediera al recordarle a David su destino de reinar con justicia e integridad sobre Israel. También salvó la reputación de David ante los ojos de Saúl. Si David hubiera matado a Nabal, le habría dado a Saúl un motivo legítimo para perseguirlo como un criminal. David reconoció la sabiduría de Abigail y la bendijo a ella y a su consejo. Abigail no se acercó a David con las manos vacías. Resolvió el asunto práctico pagando lo que le debían. David reconoció que Nabal había saldado su deuda y que no quedaba nada pendiente. Cuando Abigail regresó y le reveló lo sucedido, él estaba en un estado de ebriedad y celebración. Ella optó por no contarle en ese momento y esperó hasta el día siguiente, cuando Nabal estaba sobrio. Al enterarse, Nabal quedó impactado y se quedó paralizado e impotente. Alrededor de 10 días después, el Señor lo alcanzó y murió. Nabal vivió de acuerdo con su nombre, siendo necio e insensato incluso cuando su vida estaba en peligro. Ignoró la advertencia. Nabal representa al pecador que rechaza a Dios a pesar del juicio inminente. Su actitud representa la negativa a reconocer a Dios y sus consecuencias. La vida de Nabal podría haber sido salvada si hubiera actuado con sabiduría y hubiera invitado a David a la fiesta. Su codicia e insensatez fueron su perdición. Dios intervino y Nabal fue por el juicio divino. Abigail actuó sabiamente para salvar a David de sí mismo. Pero esto no evitó el juicio de Dios sobre Nabal. David reconoció que no necesitaba buscar venganza con sus propias manos. Agradeció a Dios por evitar que actuara de forma impulsiva y vengativa. Esto demuestra que Dios es más que capaz de actuar en nuestro favor y de ejecutar justicia. Después de la muerte de Nabal, David reconoció la intervención divina y bendijo al Señor por haber protegido su reputación y haber evitado que buscara venganza. David envió mensajeros a Abigail proponiéndole matrimonio. Abigail actuó sabiamente y, en última instancia, ayudó a restaurar la paz y la justicia en la situación. Demostró humildad y disposición para servir al inclinarse ante David y ofrecerse como una sierva. Expresó su disposición para servir y lavar los pies de los siervos de David. Las acciones de Abigail demostraron su humildad y su compromiso para apoyar y servir en su nuevo rol. La rápida respuesta y acción de Abigail la llevaron a montar un burro con sus sirvientas y seguir a los mensajeros de David. Se convirtió en esposa de David, uniéndose a su hogar. David también había tomado otras esposas, incluyendo a Ahinoam y Abigail. Sin embargo, el texto explica que Mical, que originalmente era la esposa de David, fue llevada por Saúl y dada a otro hombre. Así que Abigail se convirtió en esposa de David después de la muerte de Nabal. La situación con Mical se debió a las acciones de Saúl en la narrativa bíblica. Las relaciones y los matrimonios a veces eran complejos y estaban sujetos a factores culturales y políticos. El matrimonio de Abigail con David fue el resultado de la providencia de Dios y de sus propias acciones.
La historia de esta mujer que cambió la historia bíblica y permanece en el anonimato nos enseña importantes lecciones sobre el valor de la humildad, la sabiduría y el servicio. Aunque su nombre pueda no resonar tan fuerte como otros personajes bíblicos, su impacto trasciende el tiempo y nos recuerda que incluso los actos más pequeños pueden tener consecuencias significativas en la historia humana. Es un recordatorio de que todos tenemos el poder de influir en el mundo que nos rodea, incluso si nuestras contribuciones pasan desapercibidas. Así que, mientras reflexionamos sobre esta historia, recordemos la importancia de reconocer y valorar a aquellos cuyas acciones, aunque silenciosas, han dejado una marca indeleble en el tapiz de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.